A continuación se da a mostrar todo el proceso que conlleva la creación de una campana de aluminio por fundición ocupando un molde vertical de forma cerrada y un modelo de Durapax. Como primera operación radica la creación de la caja metálica para fundición, que fue creada con platina de 5 pulgadas por 1/4 de espesor por 6 metros de largo, con dimensiones de la caja misma de 14 pulgadas cuadradas y una altura de 20 pulgadas. También fue soldada con electrodos 70-18 con cordones continuos, aplicando también biseles en las uniones de las soldaduras a 45 grados. Después esta soldadura fue removida con pulidora. Para la creación del molde se tomó como decisión hacerlo de Durapax, ya que se pensaba hacer la creación de un torno improvisado para darle la figura. Se cortó las piezas de Durapax a una medida extra que la deseada. Se fueron estibando los cuadrados del material y pegando con silicona líquida uno tras otro. Para facilitar la creación de la figura, en el Durapax se creó un torno copiador, el cual constaba de una matriz con las medidas deseadas de la campana. La herramienta de corte era de filo circular, dado que el material era muy poroso y de fácil corte. También se daba la situación de que al tener bastante de este material se aglomeraba en la herramienta. Se le dio un radio muy amplio en el filo, esta misma al desplazarse por la matriz de forma horizontal, dando así la figura deseada de la campana. La profundidad la proporcionaba la herramienta misma por medio de unos prisioneros. Cuando esto se liberaba, uno podía desplazar la herramienta de corte según la medida deseada en el próximo corte que uno ejecutaba. Al colocar los cuadrados de Durapax, se tomó el centro de cada uno de ellos. De esta manera se hizo pasar una varilla roscada de 3/8 por todo el centro del cubo para así tener un centro más enfocado. De esta manera se puede evitar vibraciones al momento de estar torneando, dado que estas vibraciones pueden afectar en dos aspectos: en la medida de la campana y en la uniformidad de la figura misma. El siguiente paso al estar la campana ya torneada fue el acabado superficial perfecto que se le tendría que haber dado. Por eso se creó este diseño de torno, porque al crearlo por manos o al tallarlo, las gradas son muy abundantes y la figura es decadente en ciertas áreas. Puesto al girar la figura se logra una mayor uniformidad de ella. Se hace pasar una lija fina para lograr un acabado de buena calidad. Para lograr la forma interna de la campana se tuvo que crear a mano, cuidando de dejar 1 pulgada de espesor en toda la campana de forma uniforme. Se hizo pasar lija para mejorar el acabado interno también. Al lograr el acabado superficial adecuado, se procede a poner tirro y melaza en la parte externa e interna del modelo de la campana. Esto se hace para tener una consistencia mejor y mejorar la
refractariedad que produce la temperatura respecto al modelo. Esta mezcla de fundición está constituida por ciertos materiales que son arena, agua, bentonita como aglutinante y arcilla. Se tiene que proceder a la mezcla continua de ellas para así tener una combinación perfecta. Al hacer esta mezcla, previamente los materiales como la arena y la arcilla se han hecho pasar por una malla fina para así cuando se compacte, al tornearse la figura, quede un acabado superficial perfecto y no de un aspecto granulento. Al obtener la arena de mar, se tiene que observar que el contenido de coral sea el mínimo. Se tiene que seguir a regla esa combinación de la mezcla de estos materiales para así evitar posibles errores de fundición. En la fase de compactación consta en depositar la mezcla para fundir con una base inicial de 1 pulgada de espesor, lo máximo. Se le hace presión ir compactando de la parte externa a interna de esa mezcla hasta dejar la base totalmente compactada. Después se procede a colocar al modelo adentro de la caja metálica para fundir, para comenzar a compactar alrededor del mismo. Al tener el diseño de la base del modelo, se saca. Por el hecho de ser de Durapax, el modelo queda dentro de la caja de fundición. Entonces, en la parte interna del modelo se comienza a llenar de una mezcla de melaza, arena, arcilla y aglutinante, que es bentonita. Se llena totalmente y en la parte posterior se le hace una grada de 2 pulgadas donde irá sentado nuevamente en la caja de fundición. Después se procede a compactar nuevamente alrededor de él, colocando de una sola vez la mazarota, el bebedero y el rebalsadero, donde fluirá el material fundido. Se coloca la segunda tapa de la caja metálica para así totalmente poder compactar el modelo. En la parte de arriba, en la parte superior, se le hace una concavidad donde se depositará el material fundido. Al compactar el modelo de forma interna y externa, se le deposita bentonita. Posteriormente compactado, se deja reposar por un tiempo para que la humedad que contenga el recipiente y adicional el agua que se le ha depositado a la mezcla tenga la capacidad de evaporarse y secarse en su totalidad para evitar porosidad al vertir el metal líquido. Posteriormente, al estar seca la mezcla de fundición, se procede a la recolección del aluminio, teniendo la importancia de conseguir un aluminio de calidad, dado de que si el aluminio contiene ciertas aleaciones, la fundición tardará más. Se le hace un lavado al aluminio para así poder eliminar excesos de grasa o aceites o algún tipo de hollín que contenga, para así eliminar en mayoría las impurezas que contengan. De esta manera quedaría mejor el aluminio al estar en el estado líquido, puro,
y pudiendo evitar posibles riesgos de fundición que perjudica la pieza. Antes de proceder a la fundición del metal se necesita lavar las piezas de aluminio para así eliminar el exceso de grasas, aceites que pueden generar defectos en la fundición. Al tener ya el aluminio listo, limpio, se procede a la fundición del material, teniendo en cuenta de que se pueden utilizar ciertas herramientas adecuadas para la manipulación del crisol. También se cuentan con herramientas especiales por las cuales al destapar el horno se puede depositar el material para posteriormente fundirlo, para no poder introducir la mano adentro del horno. Tomando como siempre en cuenta el equipo de protección personal adecuado para este tipo de operación, se hace una preparación de barro para poder envolver el quemador, para así evitar posibles salidas de temperatura. Se introduce adentro del horno 2 crisoles, el cual les aporta temperatura al quemador. Esta temperatura la saca de la quema del combustible diésel. Al introducir los crisoles, estos están totalmente llenos. Se establece un intervalo de tiempo para verificar que se ha fundido totalmente el material y nuevamente se vuelve a llenar con material nuevo. Al contener un buen volumen de material fundido, este deposita una capa de material de escoria, el cual se tiene que sacar con ciertas herramientas adecuadas debido a la alta temperatura del horno. Si se encuentra algún tipo de argolla o algún objeto extraño diferente al aluminio, se depositará al fondo del crisol. Lo adecuado sería sacarlo para evitar que cuando se está vertiendo el aluminio, este se vaya hacia adentro. Unos minutos antes de la fundición se deposita bicarbonato, el cual este es un purificador y aumenta la producción de impurezas en la parte superior del crisol. Después se procede a sacarlos nuevamente para dejar la purificación del aluminio completa. Al estar listo el aluminio, se procede a sacarlo con unas pinzas adecuadas para el manejo de los crisoles y el equipo de protección adecuado para los operadores. Se tapa el horno para evitar la fuga de temperatura. Se tiene que transportar con una velocidad algo rápida debido a que el material se puede solidificar en cualquier instante.
Para sacar el cálculo de tiempo de solidificación del metal a depositar, se entraría en la regla de Chorinov. Esta se aplica en el proceso de fundición metalúrgica, relaciona el tiempo de solidificación de una pieza. Al contar ya con la cantidad necesaria de metal fundido a necesitar, se procede al vaciado del metal fundido. La introducción del metal fundido en el molde y su flujo dentro del sistema de vaciado y la cavidad es un paso crítico en el proceso. El metal debe fluir antes de solidificarse a través de todas las regiones del molde. La velocidad del vertido es el caudal con que se vierte el metal fundido que ingresa al molde. Si la velocidad es muy lenta, el metal puede enfriarse antes de llenar la cavidad. Si la velocidad de vaciado es excesiva, provoca turbulencias. El flujo turbulento debe evitarse durante el vaciado. Tiende a acelerar la formación de óxidos metálicos que pueden quedar atrapados durante la solidificación y provocar una erosión excesiva del molde. Al estar en contacto el material fundido con el Durapax, este se evapora igual que la resina. No conforman parte de ningún aspecto de la fundición. No obstante, el que sí produce un cierto defecto de fundición es el tirro. Como se había dicho con anterioridad, el modelo estaba recubierto de este. Al quemarse genera como una capa de carbón. Si el material fundido, cuando cae, genera una salpicadura que queda adherida en la pared del molde o del modelo, esta se solidifica mucho más rápido. Al llegar el volumen a esta área, la adherencia no es totalmente, debido a que entre medio de ellas se puede encontrar entre ellas una capa de carbón, así generando una impureza. Se puede encontrar una variación de volumen en los estados líquido a sólido, debido a la contracción del metal mediante la solidificación del mismo. Cuando la pieza ha solidificado y enfriado, se procede al desmoldeo. Se levantan las cajas, se rompe el molde de arena, se extrae la pieza fundida conjuntamente con el sistema de alimentación solidificado. Ya que este es un molde hacer un molde desechable, se tiene que destruir toda la mezcla de fundición. Así se puede observar de que el modelo fue destruido totalmente y así pudiéndose llenar con el metal fundido. Posteriormente a la extracción del juego de modelos ya solidificados, que son los conductos por donde se transportaba el aluminio para llegar a la figura deseada, si éste no cuenta con un acabado superficial óptimo para el desempeño de su trabajo, se procede a mejorarlo. Como se comentaba con anterioridad, estas salpicaduras, al solidificarse antes que el volumen que se deposita con el flujo continuo, se crean como unos cuerpos extraños a la figura inicial.
Entonces estas se procedieron a retirarse y generaron una concavidad en la pieza. En las concavidades y ranuras que se generaron durante la fundición se depositó electrodo de aluminio para poderlo llenar. Al tener la campana ya totalmente soldada, se elimina el exceso de soldadura por medio pulidora por arranque de discos abrasivos para conformar la figura de la campana. Para mejorar aún más el acabado superficial, después de pasar los discos abrasivos se le hizo pasar discos de celofán. Este es un disco abrasivo, pero al mismo tiempo proporciona un pulido. Así fue el resultado de la mejora del acabado superficial. Si se desea mejorar aún más los aspectos mecánicos de la pieza, se le puede someter a procesos térmicos.